Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Dom. Título de la semana: El rechazo al ministerio de Pedro y su nuevo papel. Día viernes, leer con oración. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Repetimos, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Título del día: La persecución y la primera dispersión. La valentía de Pedro en el liderazgo de la iglesia perduró hasta la persecución que siguió a la muerte de Esteban en el año 35 después de Cristo. Durante 6 años, la iglesia en Jerusalén tuvo un vivir vigoroso, con los primeros cristianos perseverando en la enseñanza de los apóstoles y los milagros ocurriendo. Sin embargo, tras la muerte de Esteban y la cruel persecución posterior de la iglesia, la situación cambió. El capítulo 8 de Hechos no registra muchos detalles sobre la persecución, pero vemos que fue tan severa que muchos cristianos fueron encarcelados e incluso muertos. Todos, excepto los apóstoles, fueron obligados a abandonar Jerusalén. Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Los fugitivos se dirigieron a las regiones de Judea y Samaria. En ese entonces, Saulo asolaba la iglesia, entrando en las casas, arrastrando a hombres y mujeres y encarcelándolos. Hechos, capítulo 8, versículo 3. Los celosos de la ley, con un poder policial, podían pedir autorización a los sacerdotes para entrar en las casas y arrestar a los seguidores de Jesús. Con todo este sufrimiento, algunos probablemente comenzaron a considerar el liderazgo de la iglesia en Jerusalén demasiado radical, ya que confrontaba y provocaba la ira de los líderes judíos, pues Pedro los acusaba repetidamente de matar a Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús, comenzó entonces a ser considerado para el liderazgo por los partidarios de la circuncisión y la ley de Moisés, para evitar la persecución. Así, surgió un grupo en la iglesia en Jerusalén que abogaba por el regreso a la práctica de la circuncisión y a las costumbres de Moisés. 5 años después del inicio de la persecución, en el año 40 después de Cristo, Pablo, ya convertido, subió a Jerusalén para encontrarse con Cefas y no vio a ningún otro apóstol excepto a Jacobo, el hermano de Jesús. Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Incluso después de la gran persecución en Jerusalén, la iglesia continuó creciendo, no solo allí, sino también en Judea, Galilea y Samaria. El Espíritu Santo continuó actuando y haciendo milagros a través de Pedro. Dios lo usó para propagar el Evangelio y abrir la puerta de la iglesia a los gentiles. Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 43. Continuando, en el 10º capítulo de Hechos, leemos sobre la conversión de Cornelio y su casa. Cornelio tuvo primero una visión en la que un ángel le ordenó llamar a Pedro, quien se encontraba en Jope. Mientras tanto, Pedro tuvo una experiencia con Dios cuando subió a la azotea a orar al mediodía. Al sentir hambre, tuvo una visión. Un lienzo descendía del cielo conteniendo toda clase de animales inmundos, y una voz le decía que matara y comiera. Pedro, sin embargo, respondió que nunca comería nada común e inmundo. Versículos 11 al 14. El Señor lo estaba preparando para recibir a los gentiles, porque, aunque predicaba que la bendición de Abraham alcanzaría a todos los pueblos,
aún sostenía el concepto de que el llamado era solo para los judíos. Entonces llegaron los mensajeros de Cornelio y Pedro los acompañó a Cesarea. Hechos, capítulo 10, versículos 17 al 23. Durante el discurso de Pedro ocurrió algo extraordinario. Dios también bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles que creían en el Señor, introduciéndolos en el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Versículos 44 al 46. Esto era algo que los judíos no esperaban. A partir del capítulo 11 de Hechos, la historia de la iglesia en Jerusalén comienza a cambiar. Este hecho llegó al conocimiento de los judíos, y cuando Pedro subió a Jerusalén, fue interrogado por los que eran de la circuncisión sobre lo sucedido. Versículos 1 al 3. Esto muestra que entre bastidores estaba surgiendo un partido de los que defendían que la iglesia necesitaba volver a la práctica de la circuncisión y a las costumbres de Moisés, porque consideraban a Pedro demasiado radical. Pedro tuvo que explicar cómo Dios lo había guiado a anunciar el Evangelio a los gentiles. Entonces se apaciguaron y glorificaron a Dios. Versículos 17 y 18. Sin embargo, esto no eliminó la existencia de una facción en la iglesia llamada los que eran de la circuncisión. Así vemos el comienzo de una transición en la iglesia en Jerusalén. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.